Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. El futuro siempre está cargado de una dosis muy fuerte de incertidumbre, pero también de previsibilidad. De previsibilidad cuando uno desde el presente va haciendo y anticipándose a las necesidades que vamos a tener en 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Nosotros tenemos hoy debates muy importantes en el Paraguay. Tenemos el debate de la caja fiscal, que hay que resolverlo con urgencia. Tenemos el debate, y vamos a hablar enseguida con la ministra del Trabajo, las reformas de las leyes laborales, adaptarlas a los tiempos modernos y al futuro. Y también, por sobre todas las cosas, tenemos un desafío muy grande, que es la energía. La energía. Se supone que para el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre de este año, tiene que estar renegociado el anexo C. Pero se suponen mucho más cosas. En primer lugar, el Paraguay puede encontrarse, y esa es una situación que lo dicen las mismas autoridades de las Andes, el país puede encontrarse en un futuro inmediato estoy hablando menos de una década o máximo en una década, en una situación emergencial, en una situación en donde el Paraguay no pueda disponer de energía suficiente para poder abastecer la demanda del mercado y la demanda del consumo doméstico. Que dicho sea de paso, en el Paraguay el consumo doméstico, el consumo residencial es superior al consumo industrial de la energía eléctrica. Y tenemos que pensar qué vamos a hacer con la ANDE y qué va a hacer la ANDE. En primer lugar, creo que en este proceso de anticiparnos a las necesidades del futuro energético, del panorama del consumo energético, hay que dejar en claro algo. La ANDE es el sujeto de la reforma del sistema eléctrico y energético paraguayo, pero al mismo tiempo es el objeto. La ANDE, en las condiciones que hoy se encuentra, no está en condiciones de poder garantizar al Paraguay, a los paraguayos, energía predecible, limpia, saludable, amigable con el medio ambiente. Nosotros estamos en una situación, hoy me decía alguien, hoy hay un estrés hídrico. ¿Qué quiere decir un estrés hídrico? El río Paraná no suelta suficiente agua, y al no haber suficiente agua en el río Paraná, quiere decir que la producción energética de Itaipú Binacional y de Yacyretá disminuye de manera sustantiva. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo alternativas. ¿Cómo salimos de la dependencia de la energía hidráulica? Nunca vamos a salir de la dependencia de la energía hidráulica porque tenemos dos grandes represas y tenemos una de menor tamaño, que es Acarael, que es la primera represa hidroeléctrica del Paraguay. Pero nosotros tenemos que buscar otras fuentes alternativas, como por ejemplo la energía solar, la fotovoltaica. Obviamente la eólica, la del viento, en Paraguay, el mapa eólico paraguayo no es propicio, demuestra que el Paraguay no es un país predestinado a producir, a generar de manera cuantiosa energía solar. Pero es el momento de que la ANDE nos diga, nos hable con sinceridad y nos diga cuál es la disponibilidad de energía que nosotros vamos a tener de aquí para el futuro. Y digo esto porque cualquiera que leyó el acuerdo que se firmó con Brasil ahora, nos obliga a nosotros los paraguayos a ir contratando cada día más potencia. ¿Qué quiere decir eso? El Paraguay va a tener que contratar una turbina entera. Pero eso no quiere decir que nosotros, cuando contratemos una turbina entera, consumamos toda la energía. Porque el Tratado de Itaipú dice que los países, las partes, contratan potencia, o sea, la turbina y la energía asociada a ella. Es como si ustedes tengan, ¿qué es la potencia? Una naranja. ¿Y qué es la energía? El jugo que sale de la naranja. Nosotros podemos sacarle todo el jugo a la naranja y entonces estamos aprovechando toda la potencia. Si nosotros solamente exprimimos la naranja y le sacamos un 30, un 40% al jugo, lo que nosotros estamos haciendo, ¿saben qué
en qué situación, cuál va a ser el dilema de la ANDE. Que la ANDE está obligada a contratar cada día más potencia y en la medida que contrate más potencia, va a tener más energía disponible, pero esa energía disponible no va a poder colocar en el mercado local. ¿Por qué razón? Porque el Paraguay tiene dos horarios de consumo. El horario de llanura, de valle y el horario de punta. Hay dos horarios de punta, al mediodía y a la noche, que son 4 horas y media aproximadamente, en donde el sistema eléctrico paraguayo colapsa. Colapsa por el exceso de consumo de energía, porque como dije anteriormente, se usa mucho en la casa, es un consumo eminentemente residencial. Esto de contratar cada día más potencia y no poder colocar la energía asociada a la potencia en el mercado local paraguayo puede producir una situación financiera extremadamente delicada para la ANDE. Tenemos muchos problemas, la ANDE tiene muchos desafíos que resolver. ¿Cómo generar nuevas fuentes de energía? Porque también la energía de Itaipú a largo plazo y la de Yacyretá, la de Caraí, definitivamente no va a poder abastecer. Segundo lugar, porque hay horarios en donde hay una llanura, una meseta, en donde no se consume, pero hay horario de pico en donde se consume mucho. Señores, este es el momento en donde también el gobierno aproveche la negociación del anexo C para plantearle al Brasil algo que es legítimo y que está totalmente permitido en el tratado. Nosotros vamos a tener que comprar energía del Brasil. Entonces hay que hacer que la Itaipú Binacional invierta la infraestructura eléctrica para transformar la energía que viene en 60 Hz que tiene Brasil a 50 Hz, que es lo que nosotros, los paraguayos, consumimos. Hoy se hace eso. La energía paraguaya en 50 Hz se transforma y se inyecta en el mercado brasileño en 60 Hz. Esa obra de infraestructura la tiene que hacer la Itaipú Binacional y la tiene que financiar la Itaipú Binacional. Se hizo para satisfacer la demanda del Brasil. Ahora se tiene que hacer, y Brasil tiene que entender que es el momento que nosotros también los paraguayos tenemos que utilizar la energía de Itaipú para relanzar o lanzar un proceso de industrialización que nos permita superar el subdesarrollo. El consumo de energía eléctrica es quizás el elemento, el consumo de energía eléctrica más que el empleo, es el dato que señala el nivel de inclusión social que tiene una sociedad. Por eso, repito, la ANDE tiene grandes desafíos. Tiene el desafío de generar nuevas fuentes de energía. Tiene el desafío de garantizar la estabilidad de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en el Paraguay. Y por último, también la ANDE, con su presidente que es miembro del Consejo de la Itaipú Binacional, el gobierno paraguayo, la diplomacia paraguaya y la autoridad paraguaya de Itaipú Binacional, tienen que sugerir el proceso inverso. No más la venta de energía paraguaya al Brasil, pero asimismo la venta de energía brasileña al Paraguay, transformando, instalando en la Itaipú Binacional la infraestructura eléctrica que permita que lo de 60 Hz pase a 50 Hz. Enseguida estamos con la ministra del Trabajo y el senador Rafael Filisola. Muchas gracias. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos con la ministra Mónica Recalde y ella me estaba haciendo recordar hoy, antes de empezar el programa, que cuando tuvimos el año pasado, no este año, yo moderé un panel en Capazo, en la feria de los supermercadistas. Ella me decía, ni bien recién asumí, ya me preguntaste sobre el tema de la reforma del Código Laboral, la reforma de las leyes laborales. Y hoy te vuelvo a preguntar, ministra, ¿cómo está eso? Muy buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí contigo. Sí, hace un año atrás, cuando teníamos ese panel con tantas autoridades del gobierno, hablábamos justamente de cómo veía la perspectiva de cambio dentro del mercado de trabajo y qué implicancias esto podría tener a nivel normativo, estructural y de otras cuestiones que afectan a la cualificación laboral.
Y te comentaba, ¿verdad?, que nuestro código es bastante viejo y que en América Latina lo más normal que sucede siempre es que las reformas del mundo del trabajo, todo lo que tenga que ver con la normativa, la legislación y la modernización de todo este aspecto, siempre son últimas, ¿verdad? Primero se hacen reformas económicas, tributarias y por último se aborda el tema laboral. Pero nosotros... ¿A qué se debe ese atraso? Vos sabés, nunca me fijé en eso, pero estás diciendo algo que se compadece con la realidad. Yo nunca me di cuenta. Sí, ¿por qué eso? Y porque la gente, ¿verdad?, o los gobiernos habitualmente piensan resolver primero los problemas económicos y los problemas fiscales, y el tema del mundo del trabajo es como que queda relegado en el último. Sin embargo, lo que más cambia, lo que más se moderniza día a día y lo que más trasciende en la vida de la gente es el mercado del trabajo, ¿verdad? Pero también es un tema muy sensible que afecta a muchos sectores, a muchos trabajadores, y también tiene un costo político. Y al tener un costo político, cuando uno pretende actualizar o reformar, tiene que sentarse a negociar con muchos sectores. Y en países de Latinoamérica, donde las organizaciones sindicales son muy fuertes, entonces eso implica un amplio debate, un amplio consenso que se tiene que llegar a todas las partes. Una pregunta. Dijiste algo que es muy importante, amplio debate. Pero el sindicalismo no es muy fuerte en Paraguay. Igual tiene que haber un amplio debate. Por supuesto. ¿Entre quiénes? El debate en temas laborales se da principalmente entre el sector de los empresarios, el sector privado principalmente, no el sector público queda aparte, es otra discusión, entre los trabajadores y el gobierno. El funcionariado público no entra, ¿qué es? No, particularmente en lo que va a ser la actualización del Código del Trabajo. El Código del Trabajo rige únicamente para el sector asalariado privado, por lo tanto las partes que van a estar representadas tienen que ser los trabajadores y los empleadores del sector privado, porque es ahí donde se negocian y donde se plantean las propuestas que después se convierten en la norma legislativa, ¿verdad? Decime una cosa, tanto se habló de un tema soltó, la estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? Primera pregunta. ¿Qué significa la estabilidad? ¿O qué implicancias tiene la estabilidad? Y en segundo lugar, es lo único que hay que tocar del Código Laboral, pero ¿qué significa la estabilidad? A ver si nos explicas. Bueno, cuando nosotros en materia jurídica analizamos el término estabilidad y vemos también los tratados, los convenios internacionales, esto refiere principalmente a que un trabajador no puede ser despedido de manera arbitraria de su lugar de trabajo. ¿Eso es a los cuánto tiempo? Y nuestra legislación particularmente es después del periodo de prueba. ¿Qué ocurre después del periodo de prueba? Espérate, que es una... Disculpame, voy a ser abogado del diablo. Pasa el periodo de prueba que es 30 días. Sí, 30, 60 o 90, dependiendo de tu cualificación. El código es bastante flexible en ese sentido, no es uniforme para todos. O sea, si cuando mayor cualificación, más largo el periodo de prueba. Bueno, pasó 90 días. Un año de trabajo, yo contraté a un obrero calificado. Le puedo despedir, puedo rescindir la relación laboral, pero le tengo que indemnizar. Exactamente. No le podés despedir sin causa justa. Cuando uno va a despedir a un trabajador de manera injustificada es donde se activa la estabilidad laboral. Pero la estabilidad no es a los 10 años. La estabilidad, en términos de estabilidad especial, es lo que habla nuestro Código del Trabajo. Nuestro código realmente no establece una estabilidad de manera expresa después del periodo de prueba, pero doctrinariamente y constitucionalmente se establecen los mecanismos de estabilidad vinculados también con las indemnizaciones. Eso dice el artículo 94, por lo tanto nuestra estabilidad laboral no se puede eliminar. El término, el concepto, claro, pero sí se puede regular de acuerdo al alcance que le dé el legislador al término de la estabilidad. En el año 1993, cuando se hace la reforma del Código del Trabajo, se incorpora justamente el capítulo de la estabilidad con varias condicionantes. Y una de esas condicionantes tiene que ver con la estabilidad a los 10 años, en el cual el trabajador no puede ser despedido sin mediar previamente una suspensión del contrato de trabajo y luego activarlo en juicio para que el patrón
pruebe que existe una justa causa para poder despedirlo. Eso después de los 10 años. Eso después de los 10. Y después de los 90 días, ¿cómo? ¿Directamente se rescinde o hay que ir a lo judicial de nuevo? No, antes de los 10 años no hay que ir a lo judicial. Directamente se hace el preaviso, se hace el cálculo de las indemnizaciones, de las vacaciones proporcionales en el caso de que exista, y se le pagan las indemnizaciones correspondientes, que son 15 salarios diarios por cada año de servicio. Y ahora que nosotros vamos a trabajar en todo lo que es no solamente estabilidad, sino también el régimen indemnizatorio, estamos analizando justamente si este nivel de indemnización es suficiente o si también tenemos que mejorarlo. Vamos a ir viendo las escalas para que luego también en las indemnizaciones que se dan durante los primeros años, y también principalmente, que es un punto donde casi estamos de acuerdo en su totalidad, tanto los juristas, porque tuvimos una mesa de trabajo con los abogados laboralistas, y también parte de las consultas que ya hicimos con otros empresarios, de que hay que proteger mejor a la persona que tiene más de 50 años y al cual tiene un riesgo de despido. Hay que proteger mejor las indemnizaciones. A ver, digamos, si hablamos de una negociación, lo que planteo es una hipótesis. No estoy afirmando nada. Digamos, la estabilidad es un principio constitucional. Todo lo que voy a decir, que la Constitución delega al legislador si va a ser 10, 20 o 15 años, etcétera, etcétera. Lo que vos estás diciendo, vamos a, de alguna manera, reducir el plazo, pensar en aumentar indemnizaciones y a los mayores de 50 años tener otro tratamiento, porque a los 50 años me imagino que es mucho más difícil obtener un trabajo nuevo. Te pregunto, ¿esa sería un poco la lógica del intercambio? Yo flexibilizo esto, yo te pregunto, ¿se está manejando eso a nivel empresarial, obrero, a nivel gobierno? ¿En qué marco se va a negociar? Yo no diría flexibilización, porque no es una flexibilización. ¿Asusta esa palabra? Asusta esa palabra, pero no va por la flexibilización, porque flexibilizar significa, tiene otras reglas donde hay mayor libertad para poder negociar los contratos individuales de trabajo. Acá el Estado o el gobierno lo que quiere es justamente regular y proteger ciertos derechos de los trabajadores, incluso mejorar ciertos niveles en el caso de las indemnizaciones. Lo que sí se está en estudio, y en la reunión de la semana pasada hubo un alto consenso, es que el código tiene que ser reformado. O sea, los juristas en un 100% dijeron no podemos continuar con esta legislación, porque esta legislación primero tiene muchas lagunas, segundo tiene un desfasaje muy importante en varios capítulos, y tercero, tenemos que modernizar nuestro código para ajustar a las nuevas condiciones del mercado de trabajo. Pero eso no necesariamente implica una flexibilización. Flexibilización, por ejemplo, sería, vamos a decir, extender los periodos de prueba mucho más, hacia 6, 7, 8, 9 meses, que eso es lo que no queremos, o establecer reglas de despido mucho más laxas, ¿verdad? No establecer unos regímenes indemnizatorios como lo que nosotros queremos mejorar. Queremos mejorar, por ejemplo, las condiciones de los contratos, establecer nuevas, porque hay muchos trabajadores que hoy están, por ejemplo, con contratos de trabajo con figuras que hoy no están reguladas, ¿verdad? Los intermediarios, todos los servicios que se prestan a través de las... ¿Qué son los intermediarios, perdón? Los intermediarios son, por ejemplo, agencias que actúan como contratantes de una persona, pero vos te contrata una agencia, pero posteriormente vos estás trabajando para otra patronal. Se hace cargo de tu sueldo, tu seguro social, pero imagínate que la empresa tenga un contrato de trabajo, vos estás bajo esas condiciones y hoy eso no está regulado. A ver un poco, a mí me contrata una empresa, pero yo trabajo para otra empresa. Exacto. Me voy a prestar, y entonces esta empresa asume la carga laboral y entonces ¿cómo hay que si me despiden? ¿Me despide la empresa o me despide el intermediario? La empresa rescinde sus servicios con la empresa intermediaria. Ajá. Y la empresa intermediaria te da de baja, pero eso hoy no está regulado. Por ejemplo, ¿eso no pasa con la seguridad?
Con muchas guardias de seguridad son las empresas Ajá. que le contratan a la persona, pero no están trabajando en su matriz, no están trabajando en su Claro, seguridad, sino trabajan- están dispersas. Entonces también cuesta bastante la identificación de estas personas, dónde están ubicadas, porque en temas de fiscalización laboral tenemos que irnos a todas las sedes donde están prestando servicio. Entonces discutíamos la vez pasada con un grupo de empresarios, ¿qué pasa? ¿De quién es la responsabilidad? Si una persona es contratada a través de un intermediario, si éste sufre un accidente de trabajo bajo las condiciones de la otra empresa y la otra empresa es la que incurrió en una falta por incumplimiento de salud y seguridad ocupacional. Entonces hay una laguna dentro de nuestro código y eso se está poniendo sobre la mesa y los mismos empresarios están poniendo varias cuestiones que a ellos les preocupan y que hoy no tenemos regulación. Pregunto, que exista un intermediario es una suerte de triangulación en la relación laboral. ¿Y el código permite eso? Porque cuando yo estudié Derecho Laboral, hace mucho tiempo ya, con el código antiguo, aparte dicho sea de paso, o sea, no quiero... Que es el mismo, ¿El del 62? Es el mismo. El libro de Luis Frescura y Candia. De Frescura y Candia, son los mismos artículos, esos artículos no fueron modificados, Ajá. se trajeron expresamente al Código del 93, a la actualización, y quedó expresamente el servicio de intermediarios, pero con una figura totalmente distinta. Pero ¿verdad? intermediario no existía ya en el código del 62. Solamente una palabra intermediarios existía, pero una sola palabra intermediario figura en el Código del Trabajo, pero eso nunca se reglamentó ni tampoco se expresó como hoy son las condiciones actuales. Imagínate, nuestro código fue pensado en una época donde había un desarrollo industrial para las fábricas, para algunos servicios, pero hoy, habiendo una proliferación y viendo que nuestras actividades económicas están migrando más hacia los servicios, hay una laguna con respecto a ese tipo de empleos, ¿verdad? Entonces hoy estamos tratando y se ha forzado mucho el Código del Trabajo y ha tenido interpretaciones muy erróneas también, no solamente desde el punto de vista de los abogados, sino también desde el punto de vista del Poder Judicial. El Poder Judicial es un actor clave también acá en el proceso de reforma porque son los que finalmente aplican las sanciones y hoy tenemos jurisprudencias que no son uniformes en casos iguales. Entonces, tenemos que trabajar también con el Poder Judicial sobre eso. Ahora, algunos dicen que este tema de la estabilidad también se ha convertido en una suerte de industria judicial, porque todo se judicializa. Al final van a los tribunales para llegar a acuerdos, llegar a esto, y todo se inflaciona y todo cuesta más caro para el empleador y para el empleado. ¿Eso es cierto también? Así es, porque la única forma de despedir es a través de una suspensión del contrato de trabajo iniciando un juicio. Pero en la realidad, igual se le despide al trabajador. Vos tenés estabilidad y yo te despido igual. Entonces el trabajador lo que hace es se va al ministerio y luego inicia un juicio por reposición. Esos juicios, cuando nosotros hicimos el estudio en el año 2022, el promedio de duración era de 6 años. Entonces una persona está 6 años litigando, inició su juicio por reposición, y el 75% termina por doble indemnización finalmente. Pero cuando se le repone, va al trabajo de nuevo. Debe ir al trabajo a no ser que el mismo trabajador elija, no, yo ya no estoy en condiciones de ir porque ya encontré otro trabajo, ya tengo otro empleo, o mi relación con mi empleador no es buena, porque evidentemente si litigaste durante tanto tiempo, eso se desgasta bastante. Entonces el trabajador opta por la doble indemnización. Sí, pero él está 6 años fuera o 6 años está dentro de la empresa. No, está con suspensión de contrato de trabajo. O sea, no trabaja. No está trabajando en la pierde empresa. toda la destreza laboral, digamos, en esa industria. Sí, y es más, nuestro código establece que los contratos de trabajo solo pueden ser suspendidos hasta 90 días. Hay una laguna en el código para esta situación. No hay suspensión de contrato por 6 años. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador en la realidad? ¿Está suspendido? ¿No está suspendido? Y cuando se le repone, se le tiene que pagar primero todos los salarios caídos, todas las que son las cotizaciones de seguridad social y otro tipo de intereses que la Corte está hoy poniendo dentro de sus sentencias. Pero en el caso de la doble indemnización, en el caso de que el trabajador gane, ¿verdad? Porque uno siempre es muy intuitivo el derecho laboral, ¿verdad? Y tiende a ganar el trabajador también. Entonces, en esas situaciones, aparte de tu indemnización,
tenés daño moral, retardo de justicia, intereses y un montón de otros componentes que terminan siendo millonarias la suma de las indemnizaciones, pero eso también tiene una parte importante del honorario. Pero imagínate, todo lo que el trabajador ya tuvo que pagar antes y él no tenía empleo. Pagar abogado, pagar tasas judiciales, pagar escrito, pagar notificaciones, pagar las publicaciones en los diarios. O sea, son muchas cuestiones que implican gastos para un juicio en donde esto, como discutíamos con los abogados laboralistas, debería de reforzarse en la instancia administrativa. Porque la instancia administrativa de trabajo es sumamente valiosa en los procesos de conciliación y ahorran muchísimo trámite, dinero y el desgaste de ambas partes. O sea, digamos, tu idea es fortalecer al Ministerio de Trabajo como instancia, digamos, como una instancia de arbitraje y de reconciliación, más que arbitraje, de reconciliación. De conciliación de conflictos para poder resolver en esa instancia y para que ambas partes, como hoy se dan en los procesos de despidos injustificados donde el trabajador viene a reclamar su indemnización, nosotros tenemos casi un 65% de efectividad dentro de nuestros procesos, pero para los trabajadores con estabilidad no podemos hacer ese proceso porque está prohibido. Tienen que ir únicamente a lo judicial. Trabajadores menos de 9.5 años, los procesos conciliatorios se dan en el Ministerio de Trabajo. Ahora, es cierto que la ley de la estabilidad de 10 años, al final se obtuvo un objetivo perverso en el sentido de que a los 9 años, a los 8 y medio, 9 y medio, se los despide y se le paga la indemnización. Entonces, digamos, se pervertió la norma, no cumplió su objetivo. ¿Es cierto también eso? Sí, eso nosotros... ¿Cuánta gente es despedida? ¿Cuántos pasan la barrera? La gente que trabaja, ¿cuánto pasa la barrera de los 10 años y sigue trabajando? ¿Y cuántos son despedidos antes de los 10 años? Dentro del sector formal, los que aportan al IPS, los que llegan a 9.5 años, solamente entre un 14.5 a un 15% son los que pasan esa barrera. Después cae la tendencia. Nosotros publicamos hace poco, está en la página del Ministerio de Trabajo, en la página del Observatorio, un estudio donde justamente se observa cuál es el comportamiento de los despidos próximos a los 9.5 años. Y se incrementa significativamente en el sector formal. Y si observamos todo el aparato formal e informal, solamente nosotros tenemos un 82%, según los datos del INE, que están alcanzando los 10 años. Pero si vemos qué pasaba hace 10 años atrás, era muchísimo más. Hay muchos trabajadores que cruzaron la barrera, permanecen en su empleo y era otro tipo de pensamiento industrial, y ahora con el tema de la movilidad, de las altas rotaciones, incluso de las altas cualificaciones que tienen los trabajadores, hoy está cambiando esa tendencia. O sea, esto quiere decir que hoy más que ayer la gente no llega a 10 años. Hoy más que ayer. ¿Por qué razón? Si vos me decís que la mano de obra es más calificada por el proceso industrial y por los servicios, por el temor a que si pasan los 10 años la mano de obra se vuelve, algunos dicen, se siente segura y disminuye su productividad, ¿va por dónde va la cosa? Cuando nosotros conversamos con el sector empresarial y ellos argumentan cuál es una de las principales razones, una es esa, justamente, el bajo rendimiento o cuando baja la productividad del trabajador luego de pasar ciertos años de antigüedad después de la estabilidad especial. Entonces, eso es uno de los componentes. Otro de los componentes tiene que ver con los costos relacionados a las reglas de despido, en donde una pequeña o mediana empresa no quiere incurrir en altos costos de despido. Entonces, también hace un proceso legal, porque despedir antes de eso es legal, y lo que ocurre es justamente que haya una salida masiva. Y eso hace que exista mayor desempleo. Y al existir mayor desempleo, hay mayor competitividad afuera, y eso tiene un impacto evidentemente negativo, porque son personas cualificadas, personas que van a entrar a competir con el resto. Entonces, esta regla, si se cambia, ¿verdad?, dentro del proceso de negociación, va a contener también a esa cantidad de personas, porque si un trabajador llegó a los 8 años, 9 años, es porque tiene una valoración de su empresa. Uno ya ve los niveles de rotación dentro de los 4 o 5 años, cómo cambian, pero empieza a tener cierta estabilidad
pero bueno, son decisiones que hoy están jurídicamente permitidas y son situaciones que se utilizan lastimosamente. Ministra Mónica Recalde, muchísimas gracias por estar en este programa. Creo que fuiste muy esclarecedora para muchas cosas. Enseguida con el senador Rafael Filisola. Bueno, seguimos mirando lejos. Estamos con el senador Rafael Filisola, que creo que dentro de 2 días presenta un libro, pero primero tenemos nosotros el privilegio de que lo presente acá. Es un libro, ¿por qué mostrar? Partidos políticos, democracia y gobernabilidad, temas muy afines a lo que yo antes escribía. Es un libro sesudo, es un libro riguroso. Mentiría si lo digo que lo leí todo. Lo estuve ojeando, estuve viendo la bibliografía, estuve viendo la aproximación que tiene. Es un libro que creo el que quiere hacer política o quiere tener algunas nociones de la arquitectura institucional, no solamente paraguaya, porque aquí hay mucho derecho y hay mucha ciencia política comparada. Yo creo que este es un manual. No es solamente el ABC, es un manual que creo que puede ser fructífero e ilustrar y explicar a mucha gente que quiere hacer política o que quiere hacer comentarios sobre la política. Yo personalmente, y lo tengo acá a mi amigo Rafael Filisola, le felicito, porque creo yo que es un mérito y algo muy positivo que los políticos recuperen la tradición de escribir. En el Partido Colorado, Natalicio González escribía, Blas Garay escribía, escribía Ezequiel González Alsina, escribía Eligio Ayala, escribía Eusebio Ayala, Honra. En ambos partidos había gente en el febrerismo, gente que verdaderamente aportaba, porque entendía que la política no es solamente acción, sino que la política también es objeto de reflexión. Y hay una cosa que hay que tener siempre presente. Yo creo que este libro puede ser de mucha utilidad práctica. El hombre se equivoca más cuando decide, cuando piensa qué decisión va a tomar, que cuando ejecuta la decisión. Por eso creo que el esfuerzo de Rafael Filisola Serra es demasiado importante, porque restablece, después de años veo que un político lanza un libro, el puente que tiene que existir entre la política y el pensamiento. No se pueden tomar decisiones sin que compenetremos el conocimiento, la racionalidad y la decisión. Y en este caso, Rafa, te juro por Dios que te felicito, es una obra, un aporte, me imagino, no solamente para los políticos, sino también para los propios estudiantes, ¿verdad? Sí, claro. Pues un libro que tiene un rigor también pedagógico, didáctico. El que lo lee lo puede entender, el estudiante de Derecho Político, sí, Derecho Constitucional. Yo te felicito y creo que es un aporte. Te agradezco. Y un ejemplo a seguir, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Ya te agradezco primero por tu generosidad. No, no es generosidad. Por el espacio. O sea, yo no soy generoso. No. Pero sí, coincido contigo. Creo que falta debate en el país. Y una parte del debate es escribir, confrontar ideas. Vos citaste a alguna de las mentes más brillantes de ambos partidos. Uh-huh. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribió Natalicio, por ejemplo. Claro, pero escribió. Propuso un debate. Que hasta hoy continúa. O Ignacio Apane. Y el doctor Argaña. Claro, Argaña. Fonprieto. A mí no me gustaba su libro sobre los partidos políticos. Pero bueno, lo escribió. Y en el Partido Liberal había lo mismo. Rafael Eladio Velázquez, Domingo Laíno. Toda esa generación, y justamente a mí me motivó, o sea, este libro parte justamente de la base de la realidad de este periodo excepcional de libertades y apertura política que vivimos en el país. Y sin embargo, en contraste, hay un desencanto con la política. Hay una baja calidad de la democracia, ¿no? Te digo, me acordaba por lo que dijiste, esa generación, ustedes que hicieron la constitución vos y
yo me siento más próximo a tu generación, pero No, ¿cómo somos la misma edad? los anteriores. No te tengas que sacar del jovencito. No, pero ese liderazgo liberal y también colorado que participó en la constituyente. Paciello, doctor Paciello. Del lado de los liberales, bueno, Evelio, José Félix, Rodrigo, Evelio, José Félix, ¿cierto? Pero también en el Partido Colorado hubo mucho, y también entre los independientes, Emilio Camacho, Eusebio Ramón Ayala. Un grupo, una élite en el buen sentido de la palabra, una élite intelectual y política como esa, hoy no existe. No existe. O sea, yo no sé entre quiénes podríamos sentarnos hoy a hacer una constitución, por ejemplo. Pero, y fíjate la generosidad y vos vas a saber mejor que yo esto, la generosidad que hubo en esa constituyente, porque en números, el Partido Colorado tuvo una de sus mejores votaciones históricas. Podían haber hecho la constitución a su antojo. Sin embargo, salvo algunas cuestiones muy puntuales. La segunda vuelta. La segunda vuelta que justamente... yo señalo en el libro, mucha gente no sabe, eso estuvo vigente en Paraguay en el primer código de la democracia. Se estableció la doble vuelta. Y después la Constitución y nunca se aplicó porque en la Constitución sacaron. Y el libro por un lado rescata, o sea, obviamente cuando se analiza por qué no hemos logrado consolidar una democracia plena, por supuesto hay una cultura autoritaria, pero también yo trato de rescatar lo positivo. Por ejemplo, en la Constitución de 1870, en forma bastante temprana se establece el voto universal masculino, por ejemplo. Cuando muy pocos países tenían todavía en el mundo el voto universal masculino. O en el 87, cuando se fundan los dos partidos centenarios. Hay muy pocos partidos de esa antigüedad que permanecen en el mundo. Se me ocurre el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, que vos conocerás muy bien, los uruguayos. Y también en Colombia hay todavía resabios del liberalismo. El radicalismo en Argentina también. Sí, pero el radicalismo es más joven. El radicalismo es más joven. Ahora, o la reforma electoral de Eusebio Ayala, de Eligio Ayala, del 26, que permitió una integración de las dos fuerzas políticas en el Congreso, y la del 28, que no solamente permitió una confrontación entre los dos candidatos de los dos partidos tradicionales. Sí, que ganó José P. Claro, pero estudios contemporáneos señalan que esas elecciones fueron razonablemente competitivas en comparación con elecciones en la Argentina y en otros países de la región. Ahora, fíjate esa riqueza histórica que tenemos. Claro, mira lo que vos estás señalando. En esa época, ya del 28, porque fue electo José P. Ullari, creo el candidato José P., sí, del Partido Colorado, Fleitas creo que se llamaba, sin mal no López Moreira. Recuerdo. López Moreira, bueno, López Moreira, Fleitas no recuerdo muy bien. La política estaba en la vanguardia. La política estaba previendo que iba a venir la guerra del Chaco, y la dirigencia política estaba pensando que el Paraguay tenía que prepararse para la guerra, y el Paraguay fue preparado para la guerra, por eso se ganó. Pero hoy en día vemos algo totalmente contrario. Claro. Los procesos socioeconómicos de modernización, hay un Paraguay moderno, hay un Paraguay que se está movilizando socialmente, hay movilidad social. 70% de los paraguayos, según el último censo, no sé si será cierto o no, pero bueno, lo que dice es 70 viven en ciudades o está urbanizado y el 30 en el campo. Hay un cambio urbanístico, hay un cambio también demográfico, sin embargo, y hay un cambio económico. El Paraguay que está creciendo 4% en este semestre. Sin embargo, la política está rezagada, la política está en chaqueñito, la política está en el desprestigio del Parlamento, la política está en frivolidades. Claro. ¿Qué pasó, Rafa? Pero eso, mira, yo creo que yo divido en este trabajo divido la transición en las 3 décadas. La primera década yo creo que es de avance indudable. La segunda década, salvo el periodo de Lugo, que significa la primera alternancia política y democrática de un partido a otro en la historia paraguaya, pero además de ese elemento que es importante, es una década en general de estancamiento.
Esta última década creo que es una década de retroceso en lo político y inclusive de un deterioro de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Fíjate nomás los gestos. Se inicia la transición Rodríguez a un presidente de facto. Los primeros días posteriores al juramento de Rodríguez como presidente de facto. ¿Qué es lo que hace? Convoca a todos los presidentes de los partidos de oposición, que en ese momento creo que eran 4, y a partir de ahí se genera una dinámica de diálogo. Y vos viviste la época de Guasmosi. ¿Qué habría sido de Guasmosi, primer presidente civil, si no hubiera logrado concertar con los partidos de la oposición, por ejemplo? Ese diálogo creo que se va perdiendo con el tiempo y hoy es un diálogo... Hoy te quiero preguntar sobre eso, porque leí unas declaraciones tuyas atinentes al Parlamento, Sí. muy duras, dicho sea de paso. Vos decías que la comisión bicameral se está extralimitando. O sea, la comisión bicameral está, digamos, de alguna manera actuando, abusando del derecho o sobrepasando el derecho, diciendo, vos decías, ya no le piden informes al Estado, le piden informes a los privados. Claro. Explica un poco más de eso. Mira, hay ahí dos cuestiones. Uno, conformamos una comisión a propuesta de los proponentes son los que integran para investigar el lavado de dinero y el contrabando. Yo dije en ese momento, votamos en contra, porque dijimos el artículo 137, dice que hay que precisar el objeto. Pero bueno, se conformó la comisión. Pero a partir de ahí, explícame vos, de qué manera una comisión que se conforma para estudiar el lavado y el contrabando termina investigando los fondos provenientes de USAID que van a organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro. O sea, a ver, USAID está lavando dinero en Paraguay o USAID está haciendo contrabando. O sea, entonces ahí es donde, por un lado, la comisión se está desviando de su objeto, pero además, y esto es lo que me parece más peligroso, porque justamente el Estado constitucional, el Estado de Derecho, el Estado y la democracia constitucional justamente establecen límites al ejercicio del poder. ¿Por qué yo te voy a pedir a vos tus facturas si vos sos una persona privada? Y aunque estés recibiendo dinero de la cooperación internacional, vos tenés un convenio con esa organización, con USAID o con... A ver un poco, dijiste algo importante. Vamos a dejarnos las ONG. Pues yo tengo una ONG privada. Claro. No sé, para ayudar a los niños en la calle. Claro. No recibo plata del extranjero. Claro. La comisión puede venir a investigarme a mí y decirme cómo pagaste tu factura, dame tu factura antes, tu última. ¿Pueden hacer eso? Atendeme, le pidieron a todos, le pidieron las facturas de las personas que trabajan con ellos. Factura de documentos tributarios, documentos privados, y después filtraron a la prensa. Hay algunos consultores que están indignados y que dicen que le van a demandar a sus contratantes. O sea, ¿por qué una comisión, o sea, por qué a una comisión le interesa que Carlos Mateo le pagó, qué sé yo, 1 millón de guaraníes a Rafael Filisola para que dé una charla? ¿Por qué a la comisión le interesa? Ahora, si vos recibiste en tu ONG, qué sé yo, 20 millones de guaraníes del Estado, hay un montón de procedimientos de rendición de cuentas. Vos tenés que rendirle cuentas al Congreso, vos tenés que rendirle cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, vos tenés que rendirle cuentas a la Contraloría. Eso está todo legislado. Tenés que presentar un informe de tributación. O sea, ¿vos crees que esta es una comisión, digamos, para la persecución política? Sí, es policíaca, totalmente policíaca. Pero aparte ahora están amenazando con allanar las oficinas de las ONG. Son organizaciones privadas. ¿Por qué? O sea, digamos, el Estado a través del Parlamento está penetrando, digamos, perforando... Yo creo que una parte de la política está usando el Parlamento para descalificar a organizaciones sociales, ONGs, que hacen trabajos que muchas veces son críticos al gobierno o a algunos políticos. Por ejemplo, qué sé yo, estas Contralorías Ciudadanas, por ejemplo, que analizan si existen hechos de corrupción en las municipalidades, o estas organizaciones que estudian casos emblemáticos de corrupción y cómo, en fin,
Pero bueno, o sea, estamos en una democracia. Pero ¿por qué yo te voy a preguntar a vos, a ver, ¿y quién es el que investigó eso? ¿Y cuánto le pagaste? Y dame la factura de Carlos Mateo, que es el que investigó ahí la Contraloría Ciudadana de tal lado, lo que sea. Te cambio de tema. Sí. Ustedes van a tener que modificar lo que presente el Poder Ejecutivo con respecto a la reforma de la caja fiscal. Que es para mí el problema principal. Hay dos problemas. El más grande. La caja fiscal y el problema energético para mí son los pilares que hay que resolver ahora, porque en la medida que no se resuelvan se vuelve más complicado. Ahora bien, la comunidad, o sea, la sociedad civil, la gente, cuestiona la jubilación de los parlamentarios, porque creen que es, digamos, está subsidiada. Es de privilegio. Es de privilegio. Mira, vos sabés que no estaba subsidiada, se había hecho una reforma. Vos sabés que en mi época ya estaba subsidiada. Te cuento, siempre había una No, en esa época sí, en la época que nosotros coincidimos, yo estaba en diputado, vos estabas en senador. En esa época el Estado aportaba. Pero, o sea, aportaban, es decir... pero allá por el 18, por el 19, no recuerdo en qué, porque fue una de las propulsoras fue decir, justamente se hicieron una serie de reformas. Ahora, por ejemplo, a nosotros se nos descuenta, qué sé yo, algo así como 7 millones más o menos, para no depender del Estado. Ahora, el año pasado se incluye en el presupuesto nuevamente un aporte del Estado. Pero este año también. 3.500 millones. Pero las reformas que se hicieron en la legislatura pasada estaban orientadas a que todos paguemos más para no tener que depender del Estado y para que la caja sea autosostenible. Yo creo que todas las cajas tienen que ser autosostenibles. Yo creo que no es la única caja de privilegio, hay otras cajas también de privilegio, pero no importa. Nadie tiene que tener una jubilación de privilegio. Todas las cajas tienen que ser sostenibles, todos tenemos que tener las mismas obligaciones y todos tenemos que tener los mismos beneficios. Así tengamos que recortar nuestros beneficios para ir acabando con este déficit que al final lo que va a hacer es frustrar el retiro de todos a un retiro, el derecho de todos a un retiro digno. O sea, digamos, vos no estás en contra de las jubilaciones de los parlamentarios, lo que crees que tiene que ser sobre el aporte de cada parlamentario y no el aporte de la sociedad en su conjunto, como se hace hoy en día. O sea, lo que yo no estoy de acuerdo que todos los paraguayos del sector público y del sector privado tenemos derecho a una jubilación. Pero esa jubilación tiene que ser, es lo que dice la Constitución, tiene que ser sostenible y no puede haber jubilaciones de privilegio. No puede haber jubilaciones de privilegio. O pagamos más o disminuimos nuestros beneficios. Ahora, hay mucha gente que se avivó, que recurrió a la justicia, que la justicia le dio beneficios que no le correspondían. Eso también... Y se jubilan con el último sueldo. Mira, hay gente que aportó un periodo de 5 años y está jubilada y su ingreso, llevan 20 millones. Su ingreso está indexado al ingreso de los parlamentarios actuales. O sea, por resolución judicial. Los parlamentarios actuales se aumentan y a él aumenta la jubilación. En algunos casos porque recurrieron a la justicia. Yo entiendo los jubilados. Y tienen 5 años solamente. Y tienen 5, y algunos con solo los 5 años. Hoy ya no te podés jubilar con 5 años. Te podés jubilar a partir de 10 años, sigue siendo una jubilación de privilegio, o a partir de 15 años. En ningún caso te jubilás con el 100% de la dieta, te jubilás con menos, ¿verdad? Ahora, se había hecho, a nosotros nos dicen los consejeros de la caja que la caja tiene unos depósitos importantes y que solamente en este momento se está pagando la jubilación de los parlamentarios. Algunos tienen una jubilación que te digo, consiguieron no porque les correspondía, sino porque recurrieron a la justicia. O sea, además de 20 millones de guaraníes. Sí, pero habiendo aportado 5 años. ¿Hasta cuánto? No sé, te voy a mentir si te digo, pero no sé. Un parlamentario que tiene 3 periodos y que durante esos 3 periodos fue aportando, lo que estamos aportando ahora debería tener, qué sé yo, unos 20 y pico, 22 millones o algo así, y de eso otra vez se le descuenta, creo que 1 millón o no me acuerdo cuánto, hasta la caja. Sí. Ahora, los que realmente tienen un privilegio son los que consiguieron privilegio a nivel de la justicia. La gente del Consejo nos dice que con los intereses
con los intereses que percibe la caja, nosotros podemos hasta ahora cubrir a los jubilados. Se nos va el programa. Una pregunta, ¿va a haber candidato de consenso en Asunción en la oposición? Yo creo que estamos obligados. Mira, yo creo que en este momento, te decía que veo un deterioro democrático. Yo creo que hoy el dilema no es fulano o mengano, o sea, los egos personales, no es tampoco izquierda, derecha. ¿Vos pensás que hay un peligro autoritario? Yo creo que sí, sí, claramente. Fíjate lo que pasó con Katia, por hablar de un caso que es muy mediático. No, lo de Katia fue una arbitrariedad terrible. Katia ni siquiera fue notificada, en horas fue cesada. Y lo que está pasando, he visto que el Estado... que fuiste más crítico. Fui crítico, pero yo creo que hay una cuestión de gradación. No podés comparar. Un poco más crítico, digamos. Sí, no podés, pero claro, porque finalmente él pidió algo. O sea, la oposición no tiene que pedirle nada al gobierno. No, yo creo que... O sea, yo creo que sí. Contrato. Yo creo que se pueden hacer reclamos al gobierno, pero tienen que ser públicos y tienen que ser por un interés general. O sea, si él lo hubiese hecho de una manera pública y no de una manera quizá... Ahora, dicho esto, yo no creo que por un camión volquete y por una cuestión hasta informal, donde se ve una suerte de amistad o de familiaridad en el trato, merezca una pérdida de investidura. El senador más votado de nuestra lista, uno de los más votados del Congreso. Yo creo que eso sería una exageración. O sea, digamos, más allá del caso Katia, fue una arbitrariedad, acá nos hemos hecho eco. Y bueno, toda la sociedad se hizo eco. Toda la sociedad. O sea, no. Pero además, el hecho de que te formen una comisión para meterse, para pedir facturas de personas privadas, para meterse en tu cuenta. Porque, a ver, una ONG puede recibir dinero de la cooperación, pero también tiene dinero propio. O sea, está bien, pedile que te rinda cuenta del dinero público. Pero el dinero de cooperación tiene que rendir al que le da el dinero, no a una comisión del Congreso. Bueno, estuvimos con el senador Rafael Filsola. Rafa, te felicito por tu libro. Gracias. Creo que es un aporte al pensamiento político, no solamente paraguayo, porque acá hay también una referencia a autores clásicos de la ciencia política y del derecho público. Te felicito, me siento muy honrado de haber recibido este ejemplar y de haberlo leído en parte. Es un libro que demanda más tiempo. Te agradezco, te felicito. Gracias, Carlos. Una noche más, como hubiera dicho mi amigo Humberto Rubio.